Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver el siguiente ejercicio de capacidad. El ejercicio dice así: en el siguiente circuito mostrado en la figura, todos los condensadores están inicialmente descargados. Luego se cierra y se abre S1, ¿sí? Cargando el capacitor 1 y el capacitor 2. Hallar la carga de S1 y C2 y la energía total de estos condensadores. En el inciso B me dice, estando S1 abierto, se cierra S2. Se cierra S2, hallar la carga de todos los condensadores y energía total almacenada en ellos. ¿A qué se debe la diferencia de energía totales? Me da la diferencia de potencial de la batería, que me dice que la FEN tiene un potencial de 20 volts, y el capacitor 1, 4 microfaradios, el capacitor 2, 6 microfaradios, el capacitor 3 microfaradios y el 4, 6 microfaradios, ¿sí? Entonces, si cierro, ¿sí? Fíjate, si cierro S1, acá, cierro, me queda el circuito solamente conectado así. Esto que está acá, como está abierto, no queda conectado. Entonces, los únicos capacitores que se cargan serían C1 y C2. ¿Y estos dos capacitores están en qué? En paralelo, ¿cierto? Si acá vale un potencial A y esto que está acá también es un potencial A, ¿por qué? Porque este cable, al ser un conductor y los conductores son equipotencial, el potencial en todos los puntos es igual tienen el mismo potencial. Es decir, todos van a tener el potencial A. Acá como paso por el capacitor, el potencial cambia. Supongamos que es un potencial B. Entonces, en todos estos puntos, el potencial va a ser siempre B. O sea que la diferencia de potencial que hay en el C1 es B sub B menos B sub A, y la diferencia del C2 es B sub B menos B sub A. Por lo tanto, el C1 y el C2 están en paralelo. Y eso lo voy a escribir. El potencial del 1 es igual al potencial del 2, igual al potencial de la batería, ¿cierto? Porque si cierro, todos quedan con el mismo potencial de la batería. O sea, todos quedan a 20 volts. Entonces, como eso pasa, vemos que C1 y C2 están en paralelo. Entonces puedo hallar, ¿qué cosa? Puedo hallar la capacidad de poder unificar esos dos capacitores en uno solo, que le voy a llamar C paralelo, que simplemente es la suma del capacitor 1 más la capacidad del capacitor 2. El capacitor 1 tiene 4 microfaradios de capacidad, el capacitor 2 6 microfaradios de capacidad, y entre los dos van a tener 10 microfaradios de capacidad. Entonces el circuito, una vez que yo cierro S1, me quedaría así, ¿sí? Me quedaría solamente esta rama. Acá quedaría el capacitor CP y acá tengo la FEM. ¿Sí? Esto sería la FEM y este sería la capacidad del P. Acá tendría el capacitor P. ¿Sí? Este sería CP. ¿Qué diferencia de potencial tiene este CP? Y tiene la misma que la de la batería. O sea que la diferencia del potencial del P es igual a la diferencia del potencial del 1, va a ser igual a la misma diferencia del potencial del 2, igual al potencial de la batería, es decir, todos tienen 20 volts de diferencia de potencial entre sus bornes. Por lo tanto, como tengo la capacidad de ese P, puedo calcular la diferencia de potencial que va a haber, y tengo también la diferencia de potencial que hay en ese capacitor P, puedo calcular la carga que va a haber en el P. La carga que va a haber en el P va a ser igual a la capacidad del P por la diferencia de potencial del P.
O sea, la capacidad del P vimos que vale 10 microfaradios. Microfaradio que sabemos que es culombio por volt. Por el potencial que es de 20 volts. Volt con volt se va. Me queda 10 por 20, 200 microculombios. Esa sería la capacidad, la carga que va a tener el capacitor P. Además, puedo determinar la carga que va a haber en el 1 y la carga que va a haber en el 2. Como yo tengo el potencial del 1 y tengo el potencial del 2, y además tengo la capacidad del capacitor 1 y tengo la capacidad del capacitor 2, puedo determinar la carga que van a haber en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tendría la suma de esas capacidades, de esas cargas, la que hay almacenada en el 1 y la que hay almacenada en el 2, tiene que dar 200 microculombios. Vamos a ver si eso es cierto. La carga que hay en el 1 va a ser igual a la capacidad del 1 por el potencial del 1. O sea, la capacidad del 1, que es de 4 microfaradios, que es culombio sobre volt, por el potencial del 1, que es 20 volts. Esto con esto se va y me queda 2 por 4, 8, 80 microculombios. ¿Sí? Entonces el capacitor 1 tiene 80 microculombios de carga. El capacitor 2 va a ser igual a C2 por delta V2. La capacidad del capacitor 2 por la diferencia de potencial que hay entre el bornes del capacitor 2. C2 tiene una capacidad de 6 microculombios. O sea que esto es 6 microfaradios, perdón, culombios sobre volt por el potencial de 2. Y el potencial de 2 también el potencial de la batería, o sea 20 volts. 6 por 2, 12 microculombios. 120 más 80 me dan los 200 que hay en el CP. Entonces se cumple, ¿sí? Pero a mí me pide, en el inciso A se cierra y se abre, quedando C1, hallar la carga de C1 y C2 y la energía total de estos condensadores. Entonces voy a calcular la energía que va a tener el C1 y la energía que va a tener el C2. Y después voy a calcular la energía que va a tener el CP. La energía del P, voy a hacer primero, va a ser 1 medio por la capacidad del P por la variación de potencial del P. Esto va a ser igual, 1 medio es 0,5 por la capacidad del P. Y la capacidad del P tiene un valor de 10 microfaradios. 10 microfaradios. ¿Qué faradio es? Culombio sobre volt. Por el delta Vp, la variación de potencial del P. Y la variación de potencial del P es la variación de potencial de la batería. O sea, por 20 al cuadrado, volts al cuadrado. Volt con volt se va y hago 0,5 por 10 por 20 al cuadrado. Hago cálculo, 0,5 por 10 por 20 al cuadrado. A ver qué número me da. Si me da muy caro, me da 2000 dentro de todo. Está bien. 2000 y me queda el micro culombio por volt, que es joule. O sea, micro julios quedaría, ¿sí? Esa sería la energía que hay en el P. Ahora voy a calcular la energía individualmente, la energía del 1. Como 1 medio la capacidad del 1 por la variación de potencial del 1 al cuadrado. O sea, va a ser 0,5 por la capacidad del 1. Y la capacidad del 1 es de 4 microfaradios. 4 microfaradios, que es culombio por volt. Por la variación de potencial, que es 20 al cuadrado, volts al cuadrado. Este se va con este y me queda 0,5 por 4 por 20 al cuadrado. Hago el cálculo, 0,5 por 4 por 20 al cuadrado. Me da 800 y me queda el micro y culombio por volt, que es joule, o sea, microjoule. Entonces la energía que tiene que tener el 2
tiene que ser igual a ¿cuánto? La energía que tiene que tener el 2 para llegar a las 2000 microjoules tiene que ser 1200. Vamos a ver si es cierto. La energía que hay en el 2 va a ser igual a 1 medio C2 por delta V 2 al cuadrado. O sea, va a ser 0,5, que es 1 medio, por la capacidad del 2. Y la capacidad del 2 es de, creo que es de 6. A ver si nos fijamos, la capacidad del 2 es 6. Exacto. 6 microfaradios. Microfaradio, que es culombio por volt, por la diferencia de potencial del 2, que es la misma diferencia de potencial de la batería. O sea, 20 volts. 20 al cuadrado, volt al cuadrado. Este se va con este y este me tiene que dar 1200. Veo si es cierto. 0,5 por 6 por 20 al cuadrado. 1200 microjoules. Entonces vemos que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Simplemente se transforma de un capacitor a otro capacitor, es decir, la energía migra de un lado a otro, ¿sí? Se cumple el principio de conservación de la energía. Entonces, el inciso 1, el inciso A estaría terminado, me pide si se cierra el circuito. Ahora me dice, estando S1 en el inciso B, me dice, estando S1 abierto, se cierra S2. Vamos a ver qué sucede. Para eso voy a borrar esto. Dejo S1 abierto y cierro S2. Si cierro S2, este va para acá. Entonces, ¿qué pasa? C1, C2 y este C3 y C4 quedarían conectados toditos, ¿sí? Pero C3 y C4 puedo calcular, ¿qué cosa? ¿Estarían en qué? C3 y C4. Estarían en serie, ¿cierto? Si están en serie, puedo calcular la capacidad equivalente del 3 y el 4, ¿ven? Es decir, estos dos estarían en serie y una vez que estén en serie voy a borrar este, voy a poner acá un conductor y este quedaría como CS. Y quedaría C1, CS2 y CS todos los tres en paralelos entre sí. ¿Ven? Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular la capacidad ¿de cuál sería? Del 3 y del 4. Entonces, ¿qué vemos? El 3 y el 4 está en paralelo, ¿sí? En serie, perdón. Es decir, la carga del 3, la carga del 3 va a tener que ser igual a la misma carga del 4. Se ve claramente que entonces que el capacitor 3 y el capacitor 4 está en serie. ¿Sí? Entonces puedo calcular el C, S le llamo a S, cuando asocio estos dos en uno solo, y hago el capacitor equivalente a estos dos, es decir, que produce el mismo efecto que estos dos capacitores juntos. La capacidad que va a tener ese capacitor, que lo llamo CS, es igual a C3 por C4 sobre C3 más C4. Y ahí me fijo, C3 vale 3 y C4 6. 3 y 6. O sea que quería 3 microfaradios por 6 microfaradios sobre 3 más 6 microfaradios. 6 por 3, 18. 18 dividido 6 más 3, 9 microfaradios. 18 dividido 9 me queda 2 microfaradios. O sea que el capacitor ese, que viene de asociar el 3 con el 4, me quedaría el circuito de la siguiente manera.
Acá estaría la llave, ¿sí? Esta es la llave S1 que está abierta y esta es la llave S2 que está en el último. Acá quedaría la llave S2 que lo traigo acá y quedaría así, ¿sí? Quedaría acá cerrado. Esta sería la llave S2, acá. Acá quedaría el capacitor CS, acá quedaría el C2 y acá quedaría el C1. Quedaría así, ¿sí? Si me fijo, el dibujo, quedaría este y este. Es decir, el último cuadrante lo borro, ¿sí? Porque no está conectado a la batería, ¿sí? Es decir, acá, al estar abierto el circuito, y acá tengo la FEM, toda esta FEM no estaría actuando como está cerrado el circuito S1, entonces lo voy a borrar, ¿sí? Borro esta rama, porque no estaría actuando y me quedarían estos capacitores C1, C2 y CS en paralelo, ¿sí? O sea que si asocio estos tres, voy a asociar en un capacitor paralelo. Y la diferencia de ese capacitor paralelo va a ser igual a la misma diferencia de potencial que va a haber en el 1, igual a la diferencia de potencial que va a haber en el 2, igual a la diferencia de potencial que va a haber en el S. Que no sé cuánto es todavía, pero después la voy a calcular. Pero yo sé que si están en paralelo, puedo asociar en un solo capacitor. Y ese capacitor lo voy a llamar C paralelo, dijimos, ¿sí? Que simplemente se hace sumando la capacidad del 1, la capacidad del 2 y la capacidad del S. La capacidad del 1 y del 2 es 20 y es 4 y 6. O sea, quedaría 4 microfaradios más 6 microfaradios más 2 microfaradios, porque el S es 2 microfaradios que recién calculamos acá. ¿Ven? O sea que quedaría 6 más 4, 6 más 4, 10, más 2, 12. O sea que quedaría 12 microfaradios. Es decir, que cuando yo asocié todos estos capacitores, me va a quedar un solo capacitor acá. Y ese capacitor es el que llamo CP. O sea que este circuito completo se comporta de igual manera que este capacitor solito acá. ¿Sí? Y como tengo el potencial que tiene ese capacitor, y además tengo el potencial total, la carga total, perdón. ¿Por qué tengo la carga total? Porque se tiene que cumplir el principio de conservación de la carga. La carga que tienen estos dos cuando se cierra S1, si cierro S1, estos dos se cargan, ¿sí? Este se carga a 800 y este se carga a 1200. En total, ¿hay cuánto? 2000 microcoulombios de carga. Eso se mantiene, ¿sí? Entonces, cuando yo asocio todo el circuito, la conservación, el principio de conservación de la carga me dice que la carga se mantiene, si no puede haber pérdida de carga. O sea que la carga que va a haber en el P va a ser también de 2000. La carga del P es igual a ¿cuánto? A 2000 microcoulombios, ¿sí? Entonces, como tengo la carga del P, tengo la carga del P y tengo la capacidad del P, puedo calcular el potencial que va a haber en el P. El potencial del P va a ser igual a la carga del P dividido la capacidad del P. La carga del P es de 2000 microcoulombios, dividido la capacidad del P, que es de 12 microfaradios, que es coulombios sobre volt, microcoulombios con microcoulombios se va, tiene 2000 dividido 12, 2000 dividido 12, me da 500 tercios volt.
O sea, me queda aproximadamente 166,66. 166,66 volt. Acá lo que le voy a hacer es redondear, 67 volt le voy a poner, ¿sí? Voy a redondear un poquitito para arriba. Eso sería el potencial del P. Pero como todos están conectados en paralelo, el potencial de este P, el potencial del S, el potencial del 2 y el potencial del 1. O sea que todos esos capacitores tienen ¿cuánto de potencial? Tienen 166,67 volt de potencial. Volt de diferencia de potencial entre los bornes del capacitor. Entonces, en base a eso puedo calcular la carga que va a haber en el 1, la carga que va a haber en el 2 y la carga que va a haber en el S. ¿Sí? Puedo determinar la carga que va a haber en el 1. La carga prima ya sería, ¿sí? Porque al cerrar la llave S2, la carga del 1 y la carga del 2 fueron migrando a los otros capacitores. La carga del 1 va a ser igual a la capacidad del 1 por la diferencia de potencial del 1. La nueva diferencia de potencial, delta V'. La capacidad del 1 es de, si me fijo, la capacidad del 1 es 4 microfaradios. O sea que esto es 4 microcoulombios sobre volt por el nuevo potencial, 166,67 volt. Volt con volt se va y me queda 4 por 166,67. 4 por 166,67. Me queda 666,68. 666,68 microcoulomb de carga. La carga que va a haber en el 2 va a ser la capacidad del 2 por el potencial 2'. O sea, va a ser igual a 6 microfaradios por 166,67 volt. Volt con volt se va y me queda 6 por 166. 6 por 166,67. Me da una carga de 1000,02 microcoulombios de carga. O sea que entre estos dos ya hay 1666. Entonces, en el S tiene que haber lo que falta para llegar a los 2000. O sea que tiene que haber 332 y algo. La carga, la capacidad del S por el potencial del S. Y la capacidad del S dijimos que era 2 microfaradios coulombios sobre volt por el potencial del S, que es en todo tiene el mismo potencial, dijimos 166,67 volt. Esto se va con esto y me queda 2 por 166. Coma 67. 333, algo le dice, ¿cierto? 333,34. 333,34 microcoulombios. ¿Qué pasa? La carga se mantiene, ¿sí? O sea que entre los tres hay 2000 microcoulombios de carga, ¿sí? Si yo sumo todo eso me da 2000 o cerca de 2000. Hay un numerito cercano por el redondeo que fui haciendo, ¿no? No trabajé con fracciones enteras, sino trabajé con decimales redondeados, ¿sí? Resulta que este S que está acá, el que calculé acá, viene de estos dos en serie. Por lo tanto, la carga que hay en el S, ¿sí? La carga que va a ir en el S es la misma carga del 3 y la misma carga del 4. O sea que
Eso puedo escribir acá. La carga del S va a ser igual a la carga del 3 igual a la carga del 4. O sea, todos tienen que tener ¿cuánto de carga? Tienen que tener, a ver, hice el cálculo aquí. Acá está. Tienen que tener 333,34. O sea que la carga del S es igual a la carga del 3 igual a la carga de 4. O sea, todos van a tener 333,34 microcoulomb de carga. ¿Sí? Con ese, como tengo la capacidad del 3 y tengo la capacidad del 4, puedo calcular la diferencia de potencial del 3 y la diferencia de potencial del 4. ¿Sí? La diferencia de potencial del 3 va a ser igual a ¿qué cosa? A la carga del 3 dividido la capacidad del 3. O sea, sería 333,34 microcoulombios dividido la capacidad del 3. ¿Se entiende por qué? Porque acá, si bien de este punto a este punto hay ¿cuánto? Hay 8 bóleras, a ver. Hay 166,67 volts. Pero de acá a acá, es decir, de acá a acá, y de acá a acá, la suma de todos potenciales, me tiene que dar esos 166 y algo de volts. ¿Sí? Tiene que dar. Entonces eso es lo que estoy por calcular, el potencial de ahí. ¿Sí? Dividió la capacidad del 3, entonces. La capacidad del 3 vemos que vale 3 micro. 3 microfaradio que culombio sobre volt, microculombio con microculombio se va, y me queda 333,34 dividido 3. A eso le divido por 3, y me da 111,11 volt. ¿Sí? Ahora voy a calcular el potencial del 4, que va a ser la carga del 4 dividido la capacidad del 4. O sea, va a ser 333,34 microcoulombios dividido la capacidad del 4. Y la capacidad del 4 es de 6. Se me queda 6 microfaradios que es culombio sobre volt. Microculombio con microculombio se va, y 333,34 dividido 6 hago. 33,34 dividido 6 me da 55,56. 55,57 volt. Le puedo redondear. Si yo sumo estos dos, me tiene que quedar 166,67 o 166 y monedita. ¿Sí? 111,11 más 55,57 me da 166,68. 0,01 volt de diferencia, que es por el redondeo. Igual acá yo recién le redondeé, era 156. Si yo hubiese hecho esto, me da justito 166,67 volt de potencia, volt de diferencia potencial entre los bornes del capacitor 1, el capacitor 3 y el capacitor 4. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces continúo. ¿Sí? ¿Qué me pide a mí? Estando S1 abierto, se cierra S2, hallar carga de todos los condensadores y energía total almacenada en ellos. ¿Sí? La energía total almacenada en ellos es la energía
que yo almaceno en el P. En este capacitor P, una vez que asocié todo, la energía almacenada en cada uno de ellos, la energía que hay en este P. O puedo calcular la energía de cada uno individualmente y sumar. ¿Sí? Pero es más fácil calcular la energía del P. La energía del P va a ser igual a 1/2 por la capacidad del P por delta V al cuadrado. O sea que la energía que va a haber en el P va a ser 0,5 por la capacidad del P. ¿Y cuánto tenía de capacidad P? Tenía 12. O tiene 12. Por 12 microfaradio, que es coulomb sobre volt. Por la diferencia de potencial al cuadrado. O sea, 166. A ver, ¿qué diferencia? 0,67 sería. ¿Sí? Todos tienen la misma diferencia de potencial. Por eso sería 166,67. Al cuadrado, volt al cuadrado. Este se va con este y me queda coulomb por volt. Entonces, hago el cálculo, 0,5 por 12. 0,5 por 12 por 166,67 al cuadrado. Esto me da 166.673. 166.663. 166.673. Corrijamos acá, 673,33 microjoule, ¿sí? Microjoule. Y anteriormente la energía del capacitor 1 me había dado, a ver si calculé, acá dice 2000 microjoule, pero me parece que hice mal. Ahí voy a calcular de vuelta. Sería 0,5 por 10 por la diferencia de potencial 20 al cuadrado. Así me da 2000 joules de diferencia de potencial. 2000 joules de energía. Entonces, ¿de dónde provino toda esa energía? ¿Sí? Si yo asocié ese capacitor que tenía 20 de diferencia de potencial, ¿sí? A ver, 20 de diferencia de potencial nada más. Y ahora hay de diferencia de potencial, ¿cuánto? Me dice que hay 166,67. ¿Sí? ¿De dónde viene esa diferencia de potencial? Ah, sí. 2000 dividido 12. A ver si me da 2000 dividido 12. La carga que era 2000 microcoulombios. 2000 dividido 12. Me da 166. A ver si la carga del P dijimos que se mantenía. A ver cuánto era la carga. Acá yo hice mal. La carga del P era 200 nada más. ¿Sí? Disculpen, corrijan eso. 200 dividido 12. Ahí está el problema de la diferencia de energía. Es 200 dividido 12. No 2000 dividido 12. 200 dividido 12 me da una energía de 16,66. Muchos ceros de diferente. 16,667. ¿Sí? Esa sería la energía. O sea que acá todas las cargas, toda la carga que calculé acá, estarían con una coma acá, de más. Acá, acá, acá. Y ahí sí me quedaría 200, ¿sí?
Es decir, acá quedaría acá la coma, hay que corregir. 16,667 por 4. 16,66 por 4. Me queda 66,66. ¿Ven? 66,66. Igual a este me va a quedar 100,02. 6 por 16,66. 100 por 16,66. Ah, no, 6 es, perdón. 6 por 16,66 me queda 99,96. Redondeándole, le puedo redondear a 100, como acá le puse, ¿sí? 100 microcoulombios. Y acá 33,33. Sumado todo esto me da, no me da 2000, sino me da 200 microcoulombios, ¿sí? Es decir, que acá iría 33,33. ¿Sí? Igual acá quedaría 11. ¿Sí? Acá quedaría 55. 5,5 sería. 5,5. Y acá 16,66. ¿Sí? Entonces, acá creo que calculé la energía. No tiene que haber mucha diferencia pues, en la energía. Por eso me di cuenta que estaba mal aquí. Este valor. Tiene que haber diferencia. Esto me da, ahí está, 16,66 al cuadrado. Y esto es periódico, por eso le puse el 7 ahí. O sea, 0,5 por 12. 0,5 por 12 por 16,66 al cuadrado. Esto me da 1665. 1665,33 microcoulombios por vol, que es joule, microjoule. Entonces ahora tenemos una energía de 1665 microjoule, pero anteriormente teníamos 2000 microjoules. Entonces, ¿qué pasó? Siempre me tiene que dar menor cantidad de energía que la que teníamos originalmente. ¿Por qué me tiene que dar menor? Porque hay parte de la energía que se pierde, ¿sí? Cuando yo acciono la llave, ¿sí? Cuando yo acciono la llave, esta llavecita, cuando yo acciono esta, ¿qué sucede? Si ustedes ven, se produce una pequeña chispa acá, ¿sí? En este. Esa chispa es energía que se está transformando en calor y en luz. Y esa es la energía que me está faltando a mí, ¿sí? ¿Se entiende? Es esta 334 microjoules que me está faltando es la que se transformó en luz o en calor cuando hizo una chispa, el interruptor S2. ¿Okay? ¿Qué más me pide acá? ¿A qué debe la diferencia de energía total? Y justamente la diferencia de energías totales se debe a que cuando el interruptor S2 hizo contacto con el Borner del circuito 2, se produce una chispa, ¿sí? Y la energía, y hay energía liberada en esa chispa, ¿sí? Y esa es la diferencia de energía que me está faltando. Espero hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.